En primer lugar, el sistema westphaliano para Rafael Cervera en la obra El sistema westphaliano como modelo teórico en las relaciones internacionales. Este tiene que ver con todo lo que al origen del sistema de los estados-nación, con las características de plena soberanía jurídica y jurisdicción territorial definida por las fronteras. Este con el fin de tener un equilibrio de poder entre pues, las grandes potencias. En cuanto al sistema westphaliano, que surgió en 1648 con la firma de los tratados de Münster y Onasbruck, que pusieron fin a la Guerra de los 30 años. Esto fue muy importante en Europa por todo lo que radica a que se estableció el sistema internacional moderno, donde los estados-nación se reconocieron como entidades independientes soberanas sin una autoridad superior que los controle o que otros estados lo hagan. Entonces, por esto es muy importante. En cuanto a las características principales de este que tenemos, que cada estado tiene una autoridad suprema sobre su territorio, sus asuntos geográficos, administrativos, es la autonomía superior. Igual que sin importar el tamaño geográficamente o el poder que tengan, hay una igualdad jurídica entre estos estados. En cuanto, como ya lo dije anteriormente, ningún estado puede intervenir en otro, entonces la no intervención. Y así también, en cuanto a la clase pasada que vimos el término de la hegemonía, esto es clave para evitar esta, donde ¿sí? Donde prima un solo estado sobre los demás. Y en cuanto a los hitos más relevantes, los hitos destacables, primero tenemos la Paz de Westfalia, que marca el inicio del sistema internacional moderno. Asimismo tenemos el Congreso de Viena en 1815, que este se considera como el principio del equilibrio de poder tras todas las guerras napoleónicas. También tenemos uno muy importante que es el Tratado de Versalles, que lo hemos tocado mucho pues, a lo largo de lo que vamos estudiando, el Tratado de Versalles, que pese a la crisis, la soberanía siguió siendo el eje en cuanto a las relaciones internacionales. Y asimismo, ya se creó, digamos, la ONU, que es de que reafirma la nueva soberanía estatal, aunque se van introduciendo más mecanismos de cooperación y seguridad colectiva entre estas naciones para tener pues, intereses pues, colectivos. Para concluir, desde mi perspectiva, el Tratado de Westfalia pues, no fue solo el origen de los sistemas soberanos, no, pero sí es un hito simbólico en las relaciones internacionales. Lo que pasó después es que en estas teorías de las relaciones se convirtió en un paradigma, ya que es un punto de referencia de muchos autores que explican pues, el nacimiento del nuevo orden internacional basado en pues, todos los estados soberanos y en la no intervención de otros. Muchas gracias. Hola profesor, hola compañeros, mi nombre es Luisa Fernanda Rivero Rueda. A continuación les voy a hablar acerca del sistema de equilibrio de poder. El equilibrio de poder es un sistema que emergió desde la teoría fundamental de las relaciones internacionales. Este sistema busca, como su nombre lo indica, equilibrar los poderes entre estados, poderes como poder político, poder militar, poder económico y poder diplomático, más que todo habla de ello. El equilibrio de poder, digamos, no es una teoría estática, es un concepto que está en constante evolución. Sus principales teóricos son Hans Morgenthau. Él es el precursor del realismo clásico. Él explica pues, que el poder es un mecanismo neutral en el sistema nacional. También está la escuela inglesa, donde estaba Heath. Este autor analiza cómo el equilibrio de poder contribuye en el orden de la sociedad internacional. También está Kenneth Wolf. Desde el neorealismo, el equilibrio de poder es el resultado estructural de una anarquía internacional. Tenemos sus características, que es la multipolaridad, hay constante competencia entre potencias, evitar la hegemonía, también está la diplomacia, alianzas flexibles, intereses nacionales. El equilibrio de poder toma nuevas formas, vamos como el sistema multipolar, desde las grandes potencias, bipolar, como los resultados de la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Permanecía un equilibrio, digamos, en cuanto a la amenaza mutua, digamos, de destrucción nuclear. En cuanto a los hitos, aparece el Congreso de Westfalia en 1948, donde se da el fin de la Guerra de los 30 años y se da el reconocimiento de la soberanía estatal. También aparece el Tratado de Utrecht, que es el fin de la Guerra de la Asociación Española. Se consolida el principio de balance para evitar alguna potencia que domine Europa. Tenemos otro que es el Congreso de Viena. Ahí es donde se reorganiza Europa tras la derrota de Napoleón. Se crea un sistema diplomático basado en la alianza y el Congreso donde se mantiene la paz en Europa. Criterio histórico relacionado con aspectos políticos, este sistema institucional nace como respuesta al colapso del sistema de equilibrio de poder, evidenciado a partir de 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra generalizada entre las principales potencias y fue un nuevo acuerdo lo que generó el nacimiento de un nuevo sistema internacional. Según Rafael Velázquez Flores, en su texto Cambios y continuidades del sistema internacional, menciona que después de los tratados de Versalles de 1919, el equilibrio de poder se rompió. Los países ganadores, especialmente Francia e Inglaterra, impusieron nuevas reglas al país perdedor, que fue Alemania, debido a pagar los daños causados por la guerra, limitar su producción armamentista y otras medidas. En cuanto a las características, encontramos que es un sistema multilateral, ya que hay participación de múltiples estados y no
se basa solo en acuerdos bilaterales, es decir, entre dos estados, sino en espacios donde participan muchos estados a la vez, hay formas y decisiones colectivas. En seguridad colectiva, la idea central de las instituciones como la Sociedad de Naciones o la ONU es que un ataque contra uno es un ataque contra todos. El hito principal que transformó este sistema fue la aparición de la Sociedad de Naciones. Un objetivo generalizado apareció en el ambiente internacional, la paz y la seguridad. Bajo este pretexto surgió la sociedad y por lo tanto los objetivos fueron encontrar las causas del conflicto y así evitar una nueva confrontación bélica al tamaño de la que acaba de terminar. Los momentos históricos de desarrollo fue el periodo entre guerras, donde se dio la creación de las Naciones Unidas mediante el Tratado de Versalles, con el fin de tener un organismo internacional con vocación universal de seguridad. La Unión Soviética Socialista fue miembro fundador de las Naciones Unidas y uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, lo que la convirtió en un actor clave en la toma de decisiones a nivel global. Por otro lado, en el artículo de Stewart Patrick se puede ver cómo las instituciones liberales pretenden crear un orden basado en principios y normas que a su vez producen las instituciones u organizaciones. En este artículo se evidencian las principales normas y principios, mencionando 10, como la no intervención, no cambia las fronteras mediante la fuerza, no se podrá utilizar la fuerza sin la aprobación del Consejo de Seguridad, la no proliferación de armas de destrucción masiva, etc. Tengamos en cuenta que estas instituciones son importantes para los liberales, también institucionalistas liberales. Los autores anteriores consideran que las instituciones importan más allá del reflejo de la estructura de poder del sistema internacional, como creen los realistas. Los liberales, a pesar de la anarquía, el comportamiento estatal puede modificarse mediante la interacción con instituciones internacionales como la Unión Europea, la Organización Mundial del Comercio o la ONU. Dicha interacción sostiene que reduce el riesgo del conflicto internacional a largo plazo porque las instituciones hacen que los estados se acerquen y compartan información. También este sistema internacional institucionalizado fue el más corto de los sistemas, solamente duró 20 años. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, dejó de existir este sistema. Saludos, profesor, compañeros. A continuación voy a hablar sobre el sistema bipolar. Tras la Segunda Guerra Mundial, la estructura del sistema internacional se configura en torno a dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. A este orden se le denominó bipolar, pues el poder global estaba concentrado en dos polos con capacidades militares, económicas y tecnológicas equiparables. Según el neoliberalismo, esta distribución redujo la incertidumbre, ya que el comportamiento de los actores principales era más predecible que en un sistema multipolar. Esto según Walls. Las características principales del bipolarismo podemos determinar la concentración del poder en solo dos polos, el surgimiento de alianzas institucionalizadas con la OTAN en el 49 bajo el liderazgo de Estados Unidos y el Pacto de Varsovia en el 55 bajo la órbita soviética. La competencia indirecta mediante el uso de guerras proxy, como ocurrió en Corea, Vietnam o Afganistán. Las confrontaciones ideológicas entre el capitalismo liberal y el comunismo soviético. También existió una estabilidad relativa. Al reducirse la cantidad de actores que participaban o influían directamente en el sistema, se reduce a su vez el riesgo de guerras sistémicas, según también palabras de Walls. Momentos históricos de desarrollo. Yo lo voy a reducir en periodos que después van desde el 45 al 49, que se vivió una etapa de configuración bajo la doctrina de Truman y la división de Europa en dos zonas de influencia. Del 49 al 55 se consolida el sistema bipolar, marcado por la victoria comunista en China y la primera bomba atómica soviética, además de la formación de la OTAN. Y finalmente, en el 62, vivimos un punto de inflexión en la crisis de misiles de Cuba. La confrontación nuclear directa mostró los límites de la bipolaridad rígida y dio paso a una más flexible, con mecanismos de comunicación y acuerdos de control armamentísticas, según Velázquez Flores 2011. Hitos que transformaron el sistema. El colapso del sistema bipolar responde a múltiples factores. Primero, podemos mencionar la crisis interna de la Unión Soviética, que fue incapaz de sostener la carrera armamentística con Estados Unidos y resolver sus problemas económicos. Segundo, y tal vez más importante, fue la caída del muro de Berlín en el 89, que fue el símbolo del derrumbe de la división ideológica en Europa. Y por último, la disolución de la Unión Soviética en el 91, que significó finalmente el fin del bipolarismo y la emergencia de un orden unipolar liderado por Estados Unidos. En resumen, el sistema internacional bipolar fue una etapa de alta estructuración y relativa estabilidad, sustentada por el equilibrio nuclear y la competencia ideológica. El sistema unipolar es un modelo internacional donde una sola superpotencia domina en lo militar, económico, tecnológico y cultural. Esta estructura se fundamenta en teorías como el realismo estructural y se caracteriza por una hegemonía clara bajo riesgo de guerra entre grandes potencias, una influencia global y capacidad de intervención sin oposición significativa. Este sistema emergió tras el fin de la Guerra Fría en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Con esto, Estados Unidos se consolidó como única superpotencia, especialmente en los años 90 y principios de los años 2000, en un contexto de globalización acelerada y expansión institucional occidental. Tres hitos claves marcaron esta transición: la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, con las intervenciones militares de Estados Unidos en Afganistán en el 2001 e Irak en el 2003, bajo la llamada guerra contra el terrorismo. Las causas del sistema unipolar incluyen el colapso soviético, la superioridad tecnológica de Estados Unidos y la globalización. Sus consecuencias abarcan desde la imposición de agendas internacionales hasta críticas por intervenciones naturales como la de Irak en el 2003. Teóricos como Charles Krauthammer, quien acuñó el término unipolar moment, y John Mearsheimer desde el realismo ofensivo han analizado este fenómeno. Sin embargo, desde el 2010 se observa un declive de la hegemonía estadounidense impulsada por el fracaso de Irak y Afganistán, el ascenso de China y la influencia de Rusia.